de persuadir al que no es creyente para que sea salvo. El propósito doctrinal tiene entonces la intención de instruir a los miembros de la congregación para que ellos conozcan doctrina. Número 3, el propósito devocional. Este tiene también la intención de intensificar esa relación plena con Dios. El propósito ético vamos a ver ahora. Dentro del propósito de consagración estuvimos revisando los dones, ya que todo texto bíblico que mencione o que tenga que ver o haga referencia a los dones que Dios da, esos dones son para servirlo. Y de seguro ese texto siempre va a enfocar consagración porque estimula a que se sirva a Dios con lo que Él ha depositado en cada uno de nosotros. Y los dones los dividimos en 3 grupos: los dones que da el Padre, los dones que da el Hijo y los dones que da el Espíritu Santo. Yo creo que nos faltó algo respecto a estos dones en la parte final. Habíamos visto que los dones que da el Padre se los relaciona con las inteligencias múltiples y que esos dones están siendo impartidos desde el Antiguo Testamento. Vimos personajes que Dios dio ese tipo de dones para que le sirvan a Él. Menciónenme un personaje que Dios le dio dones para que le sirvan. ¿Cuáles pudieran ser? Jeremías, profeta Jeremías. ¿Quién más? José. ¿Quién más? David. ¿Quién más pudiera ser? Los que construyeron el tabernáculo, ¿se acuerdan? Aholiab y Bezaleel fueron 2 hombres que Dios le dio dones y ellos eran expertos en trabajar con telas, con oro, con bronce, con cobre, con madera, y Dios le dio ese don, ese talento. Salomón también. Salomón, aunque tú no lo veas a Salomón tal vez construyendo, porque cuando Salomón construyó el templo, Salomón fue sabio para hacer lo que Dios le había indicado, sí, pero él trajo gente experta. Él no la hizo. ¿Y sabe a quién trajo Salomón? Y es interesante. Ni siquiera usó israelita, porque ya no estaba Bezaleel, ya habían trabajado un tiempo de Moisés, pero eso ya había sido mucho. Ya estaban hechos polvo sus huesos. Entonces, ¿sabe a quién trajo Salomón para que construyera? Ustedes que han leído la Biblia. Dice que trajo a los fenicios. Y que él trajo, de allá traía madera por medio del agua, y dice que traía troncos, lo amarraban como canoas y lo iban remolcando en el agua. ¿Y sabe por qué? Porque yo estaba estudiando un poco la cultura de los fenicios. Dice que ellos estaban ubicados en un territorio donde lo que tenían lo supieron aprovechar. Y era un territorio que no era muy bueno para la agricultura, y lo que tenían era mar, entonces ellos se dedicaron a la pesca. Dicen que fueron los expertos constructores de navíos. ¿Y con qué van a construir los barcos? Madera, con madera que tenían ahí en el Líbano. Dice que ellos supieron explotar la madera y con esa madera construyeron navíos. Ellos eran expertos en trabajar con madera. Mi hermana Anita, bienvenida. Entonces, por ende, cuando Salomón comenzó a construir, David había hecho pacto con los fenicios y él fortaleció esos pactos y trajo a los fenicios para que construyeran, porque eran expertos en trabajar con ese tipo de madera. Muy bien. Ahora, los dones que da el Hijo, nosotros los estuvimos viendo, y esos dones están en una lista que lo menciona la Epístola a los Efesios, capítulo 4, verso 11. Y allí menciona cuántos dones que hemos comprobado con la Biblia que lo dio el Hijo. 5, ¿verdad? ¿Cuáles son? Muy bien, ahí están los 5. Entonces, siempre que se hable de un apóstol, de un pastor, que siempre que un texto hable de un evangelista, siempre que un texto hable de un maestro, ese texto siempre va a tener un propósito general de consagración. ¿Por qué? Porque está haciendo notar que Dios le ha dado ese don, pero para que lo sirvan a Él. Hay que también poder certificar por la palabra que no solo los apóstoles, los 11
o los 12, porque fue reemplazado Judas después que no estuvo, según Hechos capítulo 1, lo reemplazaron con Matías. Pero aparte de esos 12, habían otros que también le llaman la Biblia apóstoles. O sea, no eran solo los 12 considerados apóstoles, habían más personajes que también la Biblia menciona que eran considerados apóstoles. Veamos por favor en Hechos capítulo 13, versos del 1 al 4. Y vamos a certificar entonces que habían otros personajes que eran llamados apóstoles. Hechos 13, 4. ¿Quién lo tiene? Por favor, manda a léanlo, adelante. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de ahí navegaron a Chipre, y llegaron a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Venía también a Juan de Lugano, y habiendo atravesado toda la isla hasta Paso, hallaron a ciertos magos falsos, profetas judíos llamados Berjeros, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamado a Bernabé, y a Saulo deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Hasta el 4 nomás, ¿no? Ahí estamos ya, ¿no? Ya se pasó. Ahora, mire que dice que aquí había, a estos hombres también le llamaban profetas y a otros maestros. Y ahí dan los nombres de algunos. Veamos también, por favor, en Hechos 14, 14. Cuando durmieron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces. Aquí vemos a Bernabé. ¿Cómo lo llamaban a Bernabé también? También lo llamaban apóstol, porque dice que a los dos lo llamaban apóstoles, tanto a Pablo como a Bernabé. Y Bernabé no era el grupo de los 11 o los 12. Veamos otro texto más, en Gálatas 1:19. Amén. Pero no había ninguno otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Aquí está mencionando a quién? A Jacobo. ¿Y cómo le llaman a Jacobo? Apóstol. Pero este no es el Jacobo que era hijo Alfeo, tampoco era el hermano Andrés. Este no era ese Jacobo, que le llamaban Santiago el Mayor también en los evangelios. Este Santiago, este Jacobo, Santiago Jacobo el mismo, era el medio hermano de Jesús. Y este no estaba contado entre los 12, pero también le llamaban Jacobo. El texto lo está diciendo así. Veamos Romanos 16:7. ¿Quién lo lee? Por favor. Saludad a Andrónico y mis parientes y mis compañeros de persecución, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Mire, aquí menciona dos.
¿A cuál? Andrónico, mire, un lindo nombre. Sí, nombre es precioso, Andrónico. Si usted en algún momento tienen otro niño, mi hermano Robert, ¿verdad? Andrónico puede ser un nombre. Andrónico. Y la otra persona que menciona, Junias. Ahora, ¿qué le parece si es que dentro de la cultura hebrea romana, Junias no es un nombre de varón, sino que es nombre de... Y poco dice que ellos eran considerados en los apóstoles. O sea, está mencionando la Biblia que no solo hombres, que pudiéramos discutir mucho sobre eso, sino también mujeres la consideraban apóstoles. Ahora, ese dato es interesante. Uno más, por favor. 1 Tesalonicenses 1:1. Hermana Cintia, bienvenida. ¿Lo tenemos? ¿Quién es? Por favor. Muy bien, aquí está mencionando a 3 personajes, Pablo, Timoteo y Silas, que es Silvano y Silas. Y mire cómo lo complementa, porque ellos están dirigiendo esta epístola para los que estaban en Tesalónica, y complementémoslo con lo que dice el capítulo 2, verso 6. ¿Quién lo tiene? 12. Por favor, sí. No buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos ser carga como apóstoles de Cristo. Muy bien, ahí dice que ellos también se consideraban apóstoles. ¿Quiénes? Los que hemos mencionado en el verso 1. Timoteo, Silas, y Pablo también. Entonces ellos también eran considerados apóstoles. Y pudiéramos revisar muchos otros textos que en la Biblia habla de que no solo el grupo cerrado de los 11 o los 12 eran considerados apóstoles o profetas, sino también otros personajes. Por ende, si en algún momento ustedes utilizan uno de esos textos para una predicación, considere que el propósito general sería de consagración, porque está estimulando o está citando uno de esos dones para que lo pongan al servicio del Señor. Hay algunos textos que estimulan a la consagración, por ejemplo, 2 Timoteo 4:2. Revisemos este texto, 2 Timoteo 4:2. ¿Lo tienen? Por favor. No porque tenga la palabra exhorta, es un texto que necesariamente está incitando a una exhortación, sino que está estimulando más bien a una consagración. ¿Por qué? Porque está recomendando que predique la palabra. Y para predicar la palabra necesariamente debe tener la vocación de servicio para que realice esa tarea. Por ende, si en alguna vez ustedes utilizan ese texto, recuerden que el trasfondo o el contexto general dice que tiene un propósito general de consagración.
Asimismo, Hechos 6, por ejemplo, también donde se eligen a los diáconos, el trasfondo de ese texto es incentivar al servicio. Muy bien, veamos el siguiente entonces, el propósito ético. El propósito ético. Este tiene el propósito de ayudar a normar. Este tiene el propósito de ayudar a normar la conducta del creyente y sus relaciones sociales. Este tiene el propósito de ayudar a normar la conducta del creyente y sus relaciones sociales de acuerdo con los principios cristianos establecidos en la Sagrada Biblia o en la Sagrada Escritura. Conducta del creyente. Este tiene el propósito de ayudar a normar la conducta del creyente y sus relaciones sociales de acuerdo con los principios cristianos establecidos en la Sagrada Biblia. Al igual que los otros propósitos, también tiene 4 características. Número 1, es aquel que presenta solución bíblica a las prácticas culturales. Número 1, es aquel que presenta solución bíblica a las prácticas culturales. Número 2, es aquel que enfatiza la práctica de los valores cristianos. Es aquel que enfatiza la práctica de los valores cristianos. Número 3. Sí, señor, me quedé botado. Usted va rápido. Es aquel que argumenta la forma de conducirse como cristiano. Es aquel que argumenta la forma de conducirse como cristiano. Y número 4, es aquel que manifiesta las formas de relacionarse con los demás. Es aquel que manifiesta la forma de relacionarse con los demás. Entonces, cuando ustedes van a predicar, o cualquiera de nosotros vaya a predicar, y usted tenga la intención de enseñar a alguien o a su auditorio a normar su conducta, cómo debe comportarse un cristiano. Entonces sepa que debe buscar un texto, una pericopa, una porción bíblica, una base bíblica que tenga el propósito general ético. Por ejemplo, el sermón del domingo. ¿Cuál habrá sido el propósito general de ese sermón? ¿Perdón? Era sobre Samuel. Sí. De esto de aquí. Se habló de 3 puntos específicos. Los hijos de Eli fue. Lo dijo de Eli. Entonces, el tema, tenía un tema, este sermón, y era consagración versus corrupción, o adoración versus corrupción. Entonces se trató a la luz de 2 personas, 2 grupos de personas. Por un lado estaba Samuel, que él se comportó como tiene que comportarse un cristiano. Por el otro lado estaba Elí, que enfocaba la parte de la corrupción, que hizo todo lo que no tenía que hacer un cristiano. Y número 3, se enfocaba en las consecuencias que se generaron tanto para Samuel como para Elí. Entonces, ¿cuál era el propósito del sermón? Se entiende que era un propósito ético. ¿Por qué? Porque se buscaba que cada persona que escuchaba este sermón pudiera alinear su desarrollo de vida de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Que no debe fornicar, que no debe mentir, que no debe adulterar, que no debe transgredir la palabra, que debe considerar que Dios lo está viendo, así ningún ojo humano lo esté viendo, así debe actuar. Entonces, ¿a dónde apunta? A normar la conducta de ese creyente
es un sermón direccionado para las personas que tienen a Cristo. No es para personas que no tienen a Cristo, porque si la persona que no tiene a Cristo, lo primero que necesita no es desarrollar una vida ética, porque ni siquiera va a tomar conciencia de que si está adulterando está mal, pero un cristiano sí, y es redarguido por la palabra. Un no creyente no, el no creyente lo primero que necesita es conocer a Jesús, es salvar su alma. Entonces allí tendría que ser el evangelista. Pero acá es para creyentes, es normal. Entonces mire que este propósito al menos debe cumplir una de estas características, las 4. Es aquel que presenta solución bíblica a las prácticas culturales. Porque nosotros vimos en la primera clase un texto que está en la Biblia, pero que establecimos que no era la voluntad de Dios, pero que sin embargo aquella persona que aplicó esta práctica se justificaba su accionar en la cultura. ¿Quién era ese personaje? ¿Se acuerdan? Abraham y Sara. Entonces Sara justificaba su accionar respaldado por la cultura. ¿Qué decía la cultura? Que si ella no podía tener hijos, ella podía darle hijo a su esposo por medio de su esclavo, por medio de Agar. Entonces, ¿ante los ojos de Dios estaba bien o estaba mal? Estaba mal. Pero ante los ojos de la cultura, estaba bien. Hermano, ¿Era la cultura o lo que había de la cultura? ¿sí? Era una cuestión. Cuando Moisés puso las leyes, tomó en cuenta eso. Esa costumbre. Está en la ley también especificado que si no podía darle hijos, la esposa podía tomar de las concubinas. ¿Lo puso Moisés o no? En la ley. En la ley, me parece que la ley fue para que el pueblo caminara bajo un orden. Pero eso se tomó en cuenta en esa práctica, esa costumbre o no. En la ley. En cierta manera sí, porque Dios ya le había dicho, cuando tú entres a la tierra que yo te doy como heredad, no hagas como hacen ellos. Entonces, ¿por qué podemos decir que, por qué decimos que no era la voluntad de Dios si la puso en la ley? Porque eso se dio ante la ley. Ahora no estamos ante la ley. La ley la dio Dios. La ley del pueblo cananeo donde estaba habitando Abraham. Pero por eso me pregunto, solo para salir de mi duda. ¿Okay? Abraham fue antes de Moisés. Claro. Cuando Moisés escribe la ley, toma en cuenta esta costumbre para ponerla en la ley. Sí, por supuesto, y eso lo norma en el Código Levítico, por ejemplo. Sí, está en el libro de Está normado porque habían acciones de las personas que vivían en la tierra de Canaán que ellos la practicaban porque para ellos era lo más normal. Sí, está en la ley. Sí, está bien. Como por ejemplo, cuando dice no rasguñarás tu cuerpo, y se lo toma en Levítico 19, parece que está, con el asunto de los tatuajes, porque para ellos era algo normal hacerse tatuajes porque limitaban a su Dios, pero ellos enseñó a hacer eso. Ajá, poniendo un ejemplo. Muy bien, entonces, ¿Dios está de acuerdo con las prácticas culturales que tenemos? Por supuesto que no. Pero sin embargo, la gente lo practica. Nosotros, en nuestro medio, somos cristianos. Si es que se va a Alemania, por ejemplo, en Alemania lo típico es tomar cerveza. Los cristianos. Sí, los cristianos toman cerveza. Entonces, si usted va a Alemania, usted tiene principios muy viejos, pero en Alemania le ofrecen una botella de cerveza. Yo le pregunto, ¿usted se la tomaría o no? Que son las costumbres de allá, porque son las costumbres de allá. Claro. Si no hay un sequito de chancho, sí. Hay un sequito de chivo. O sea, manteniendo la ética, yo creo que no. Claro, porque no es que y nosotros sabemos decir de broma, no es que mi religión no me lo permite. Y hermano, hay muchas prácticas que tienen muchos pueblos y para ellos es normal. Por ejemplo, en México, para el Día de los Muertos. ¿Qué es lo típico en México para el Día de los Muertos? Eso, ahora, ¿Dios aprueba eso? No, por supuesto que no. Entonces, si usted va a México,
pronto van a uno de esos festines donde celebran a la Biblia, le llaman la Santa Muerte. Y son imágenes que ellos ponen y le dan flores, la adornan bonito. Y si usted le invita a una de esas fiestas, iría muy bien. Entonces, mire, esa es la parte cultural que mucho influye. Por ejemplo, para nosotros aquí, ¿cuál es parte de la cultura? La música. Entonces, dentro del ámbito musical como ecuatoriano, ¿cuál es la música nueva? La cultura. El pasito. ¿Verdad? Ahora, como cristianos, algunos escuchan o no escuchan pasitos. Algunos lo escuchan, pero ese tipo de música te incentiva la depresión, te aprieta el corazón. Y algunos, hermanos, mire, yo antes de ser cristiano, yo creo que yo estaba tratando de buscar a Dios. Y andaba buscando a Dios en el catolicismo romano, y busqué de diferentes maneras, porque yo tenía un gran vacío en mi corazón. Y estuve por mucho tiempo en grupos católicos, allí tratando de llenar ese vacío. Pero aún así en las noches, mi papá era fanático de Julio Jaramillo. Él en las noches prendía su radio y ponía en los pasillos Julio Jaramillo. Y yo digo, buena música cultural. Así que yo también comencé a poner los pasillos de Julio Jaramillo, y le prometo que le escuchaba la música de Julio Jaramillo y me daba un deseo de ir a buscar alcohol. Y yo así cogía una botella allí con agua y con un vasito y como que estaba tomando y escuchando el pasito. Pero sin que nadie me diga, o sea, era únicamente escuchando la música. Entonces hay como un incentivo interno, una estimulación, porque la música en sí como que algo estimula a tu cerebro. Una influencia. Pero uno dice, no, pero si es un pasillito, es parte de la cultura. Está bien, es la cultura de esta tierra, pero recordemos que ya nuestra cultura es cristiana. Y que hay que considerar, pues, no estamos para ir a los extremos, pero sí hay que considerar ciertas cosas que la Biblia enseña, y si ir a los extremos pudiéramos nosotros hacer algo inadecuado. Por ejemplo, aquí en Ecuador también el carnaval. Ahora, ¿es parte de la cultura ecuatoriana el carnaval? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Porque la gente se moja, se echa lodo, la gente se echa harina, se echa huevo. Dice, pero no es nada malo, estamos llegando carnaval. Pero es parte de la cultura. A ver, pero usted dice, a ver, pero ¿eso le agrada o no le agrada a Dios? Y uno pudiera justificar esa acción. Dice, no, pero es que yo no estoy haciendo nada malo, estoy jugando carnaval. Únicamente estoy reventando un huevo en la cabeza. No le veo nada malo. Te estoy echando lodo y te llevo la poza y te embarro con lodo. No hay nada malo. Pero recordemos que eso, ante los ojos de Dios, no está bien. Porque le está dando la carne a Baal, reconociendo esa cultura. Permítame. Yo creo que tenemos un caso presencial, no varón, cristiano, ministraba mucho la alabanza. Un día era justamente esa temporada de carnaval, que va pasando un varón que era de la misma iglesia. Entonces él le sonó broma, le dice carnaval y le dio un poco de agua. Y ese otro varón salió corriendo y cogió una botella y se la puso a mí. Pues ya son extremos, ¿no? Porque si usted va por la calle y le echan agua, usted lo está buscando. Y entonces usted lo que hace es seguir de largo nada más. Pero allí no puede ser, pero no está participando. Aquí te echaron algo que buscar. Otra cosa es que tú vayas y te metas ahí con los que están ahí jugando. Pero ¿cuál de los dos fue a reaccionar? El del varón que respondió tirándole la botella. Si era cristiano, reaccionó mal. No, no era cristiano. No era cristiano. Los dos. Los dos eran cristianos. Entonces, yo creo que los dos, pero si hay alguien a quien exhortar en primer lugar es a que le choque, porque no tiene que. ¿Perdón? No escucho los dos. Sí, a los dos, pero creo que el mayor peso de responsabilidad tendría que con nosotros, porque no tendría que haber hecho eso. Bueno, en fin, un sinnúmero de prácticas que a veces tenemos. Y si nosotros vemos que, por ejemplo, en la congregación hay alguien que está haciendo eso y que usted ve que es inadecuado, y él puede aprovechar en una predicación. Voy a predicar, Señor, ayúdame, voy a predicar sobre
o vámonos a un río, o vamos a bañar, aprovechar el feriado. Pero, o sea, ahí hay un punto, que siendo cristianos, muchos lo hacemos. Vamos a la playa, o vamos a una piscina, o armamos nuestra propia piscina, pero conscientemente sabiendo que es carnaval. No digo que solo en carnaval lo hacen, pero muchas veces consideran que es carnaval, vamos a carnaval. Aunque yo creo que tal vez muchas familias que ya conociendo a Dios se reúnen, no se reúnen para celebrar el carnaval, se reúnen para compartir un momento en familia. Y cuando es el feriado de los muertos, en este caso cuando se hacen las comidas tradicionales, la colada morada, usted dijo algo hacia no llegar al extremismo, antes. Sí. Muchas veces, o sea, pastores o los propios hermanos en algunas iglesias, tú estás comiendo eso, tú comes eso, le estás dando y te estás adorando a los muertos y te comes una colada morada, ¿qué te piensas? Eso en realidad no es algo que te va a afectar, sino más bien que es una forma de gustar un plato típico o algo que se prepara, que no necesariamente lo preparan solo para esa fecha. Sí, pero la persona que lo hace no lo hace pensando en los muertos, lo hace para comer. Tiene otra razón completamente diferente. Y eso no es que está dando un mal testimonio para los demás. Mucha gente todavía tiene como tradición eso. O sea, ir al cementerio cualquier día del año para los cristianos, pero no ir al cementerio y a los difuntos sería también como el extremismo. Es todavía guardar la tradición, en realidad. Porque uno lo hace por eso. Justamente por eso, porque a veces se justifica un accionar respaldado por esa práctica que todo el mundo la hace. O sea, yo voy al cementerio cualquier día del año, pero si me toca ir en el final porque mis hijos me dicen en feriado, ya no fumando, vamos a ver a mi abuelito. Entonces, yo no veo que tampoco sea malo ir a visitar el cementerio en el feriado del Día de los Muertos. Sí, y yo creo que más bien se podría aprovechar para enseñarle a los hijos. Así también en el cementerio, decir, mira, mucha gente que viene aquí, ¿sabes por qué lo hace? Lo hace por tradición. Pero entonces no está mal ir al cementerio. Ahí al cementerio no es la gente mala. No, en el Día de los Muertos. Pero a celebrar al muerto, o a velar al muerto, ponerle vela. Incluso algunos le dan comida, le dan trago al muerto. Música también. Música. Ahora, esos son los extremos, ¿no? Que hay que considerar. Pero a veces muchos justifican ese accionar por las prácticas que se han venido realizando o certifican que no es malo. Pero a la luz de la Biblia, sí, porque está haciendo algo que los demás hacen comúnmente. Entonces, una cosa es que prepare para los muertos, otra cosa es que prepare para el lío. Pero, indirecta o directamente estás siendo partícipe de. O sea, desde pequeño dijeron que yo al cementerio. Yo lo que puedo decir es que Dios ve el corazón. Claro, pero mucha gente a veces ve lo que está frente a sus ojos, porque imagínense un cristiano, va al cementerio, lleva la vela, se pone a velar al muerto, o lleva una música para el muerto, o lleva un plato de comida para el muerto, y es cristiano. Entonces allí sí ya como que está, no ha roto todavía esa práctica tradicionalista que había traído del mundo y la sigue practicando, cuando ya la mente nuestra debe estar un poco renovada. Entonces eso es porque las otras personas que lo ven dicen, hermanito, todavía sigue haciendo eso. Entonces uno se justifica que todo el mundo lo hace. Por ejemplo, tuvimos que hacer justamente el día del fallecimiento del familiar, como que dice, celebrando un animal que falleció. Ya bueno, sí, y algunos, eso se lo hacía en el catolicismo, en el tradicionalismo, y ponían una cruz y la velaban, y esa comida. Eso todavía en cierta manera arrastra el tradicionalismo, en cierta manera. ¿Sí? Pero estaría mal. Eso creo que... Éticamente, según lo que estamos estudiando, está mal. Claro. Y tal vez si ustedes se reúnen como familia para orar, pero por los vivos, por la unión familiar, y tal vez ahí se acuerdan, el año pasado estaba con nosotros, tal persona ya no está, pero no están haciendo la reunión basada en una persona que ya no está, sino en la que sí está. Sí. Hace un mes viajé a Mato porque había fallecido una familiar de semana, me hicieron un medio la misa de México, ¿no es cierto? Técnicamente yo sé lo que hay en mi corazón y no comparto
pero la llamada por la estimación de las hijas de ellas que no me conocían, porque me llamaron a que sabía que yo era amigo de la mamá. Entonces yo fui y he ido muchas veces a compartir con mi familia estas tradiciones, pero yo voy con otra intención en mi corazón, es porque son familia, porque mi familia está ahí, porque cuando yo voy me abren las puertas, siento ese lazo familiar, siento también el dolor como familia de que ellos han perdido un ser querido. Entonces yo cuando voy y participo en esta parte de invitación, yo voy y me siento, pero no, o sea, me voy a la iglesia, como dijo Marcelo, ese día que estaba, a veces me sorprendo, dice, que como la gente, yo me sorprendo de la cantidad de gente, tal vez por el tradicionalismo, porque es bajo la cultura ecuatoriana que se dan cita tanta gente, y le digo así que a veces hay gente afuera que se cae, no estamos hablando de 10, 20 personas, estamos hablando de cientos de personas que se quedan afuera porque no hay sitio de ellos. Entonces, el tradicional, pero Dios conoce el corazón. Y yo muchas veces dentro, y mejor dicho, yo cuando dentro no participo, o sea, pero yo siento impresión de cómo la gente va en tanta cantidad cuando se trata de... Y en realidad todo es tradición, ¿no? Porque recordemos que nosotros, innatamente, lo que heredamos de los antepasados de esta tierra fue la adoración al sol, a la luna, porque eran los incas. Pero los que vinieron trajeron sus costumbres. ¿Y quiénes llegaron acá? Fueron los españoles. Si se pudiera rescatar algo de esas reuniones, yo rescataría de que ya la Iglesia Católica está predicando la palabra. Sí, el padre, el cura, el padre, saca la Biblia y lee los evangelios así como nosotros hacemos. Lo que sí estaría bueno es sacar las liturgias, los rezos, los Ave María, porque eso es el tradicionalismo, lo que yo creo que a Dios no le agrada. Y mire que dentro de las reuniones católicas hay algo que resaltar. Marcelito lo experimentó ahora que se casó el amigo de ellos. Porque creo que por primera vez asistió a una reunión católica y fue a la misa católica. Bueno, yo participaba antes de que fuera cristiano en ese ambiente, porque yo no nací en cuna cristiana. Entonces conozco muy bien ese ambiente. Y alguna vez que fui a predicar, me invitaron a predicar, que había muerto un chico, un joven. No era de la congregación, yo tampoco lo conocía, pero por medio de un amigo me dijo, pastor, ayúdenme, porque su pastor no va, ni siquiera lo ha llamado, nada, pues ayúdenme. Y fui. Y todos eran católicos. Entonces cuando yo dije, vamos a orar, levantar una palabra de oración, una reflexión bíblica, era un silencio infernal. Entonces luego al lado había otro muerto y ahí estaba el cura, y usted escuchaba si caía una pluma de un ave, lo escuchaba. Era un silencio sepulcral, una reverencia. Marcelo decía eso. Rescato la reverencia de esa reunión. Pero nosotros no. La reverencia que dice que ellos, cuando el padre decía páguense, arrodíllense, o hagan así. No, y la atención que le ponen. Sí, todos ellos. No hacen bulla, nadie se pasea por ahí, está ahí calladito, nadie conversa, todos están centrados. Pero nosotros en esta reunión. Pero yo pienso que no solamente nosotros de la Iglesia Católica y no van a hacer todo el mundo, pero que hay iglesias evangélicas y hay esa reverencia. Sí, la hay. Porque la iglesia que empezó una madre, ella me llevó todo eso cuando yo dije, sigamos empezando de rodillas. Una hora, ellos de rodillas orando. Todo lo que iba a llegar hasta los niños. Entonces yo pienso que... Sí, y por eso digo, sin llegar a generalizar, pero en la gran mayoría de reuniones de iglesias cristianas evangélicas, usted no ve eso que se ven toditas las iglesias católicas. Porque no, son todas. O sea, su liturgia no cambia, es igualita y su actitud de reverencia es igual. Si usted va a Cuenca o a Quito o va a Guayaquil, va a la catedral o va a la San Agustín o va a la Merced, cualquiera de esas, en cualquier reunión, es una reverencia absoluta. Pero eso no ocurre dentro del cristianismo. Y mire que tenemos la doctrina. Y si llegan a hacer algún ruido, Así es. Pero ya los niños me dicen, ustedes padres de su casa, ustedes vengan hablando con sus hijos. Vienen aquí, sus hijos allí sentaditos, usted no se arrodillan, si estaban necesitos se arrodillan, y ellos hacen que No, sí. obedecen. A eso me refería. O sea, eso es lo que nos compartía Marcelo y eso es lo que es la realidad. Muy bien, ahora, hermanos, para avanzar. Hay otra celebración cultural, Halloween, por ejemplo. Ahora, ¿hay cristianos que celebran Halloween? Parece que se disfrazan de Mario, ¿verdad?
Y algunos incluso hacen la fiesta de Halloween. Entonces, hermano, pero ¿de qué? ¿Cuál es el trasfondo de Halloween? Pero no, dice, es una fiesta cultural. Muy bien. Entonces, hermanos, para ir concluyendo sobre este propósito, el propósito ético, que en sí tiene el propósito de normar la conducta, este propósito exalta los valores cristianos, enseña cómo uno debe conducirse. Yo como cristiano, ¿cómo debo conducirme? ¿Está bien lo que voy a hacer, sí o no? Y eso enseñarlo también con ese propósito específico, en general, perdón. Es decir, no, yo quiero que la iglesia aprenda cómo debe conducirse. Si a la final, no sé, va a bailar un vals, bueno, bailalo con tu esposa ahí en un círculo privado. Y cuando se casan los cristianos, no tienen que bailar el vals. Se casan una pareja de cristianos. Sí, de hecho lo hacen, pero baila el esposo con la esposa. Generalmente eso ocurre. Y el papá de la novia. El papá, esa persona de ese círculo bien cerrado. Entonces, ya no estamos hablando solo de esposa y esposa, estamos hablando de Pero son familias. Pero también una tradición que se conserva, pero al final hay un respeto, no es como son otros bailes. Se hace otro tipo de la hora loca. Muy bien. Entonces, este propósito enfatiza la forma de conducirse como cristianos, un valor ético. Veamos lo que dice Levítico 19:32. Levítico 19:32. delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Levítico 19:32. Muy bien, mire, es un texto excelente como para hablar de un valor ético. Norma la conducta, norma la conducta. O sea, Norma, sí. Normar es establecer, es regular, es no. Entonces, si usted, por ejemplo, ve a una reunión de jóvenes y usted ve que los jóvenes de ese lugar, de esa congregación, son irrespetuosos, no respetan a sus autoridades, no respetan a sus padres, no respetan a nada. Entonces, es un buen texto como para predicarlo y a través de ese texto, a través de esa predicación, un propósito general, lograr que ellos normen su conducta, que aprendan a respetar. Si no respetan al anciano, de seguro no respetan a la mamá. Si no respetan a papá y mamá, de seguro tampoco respetarán a ellos. Entonces, el texto dice mucho. Es un texto, pero propicio, con un propósito general ético, porque busca normar la conducta de un grupo de personas. Y mire, lo dice en un solo texto. Hay muchos otros textos, por ejemplo, la parábola del joven rico, del buen samaritano. Esas parábolas siempre tienen la intención de normar la conducta, cómo se debe comportar. En la parábola del samaritano, por ejemplo, dice, pasó un levita. Eran los llamados a actuar de una forma correcta, pero no lo hizo. Pasó un sacerdote, tampoco lo hizo. Y siendo ministro, como siendo líder, pero un samaritano le dio la enseñanza. ¿Cómo debe actuar? ¿Cómo debe actuar en Cristo? Claro que en estos tiempos hay que analizar mucho porque las estrategias de violencia o de robo que existen, hay que tener discernimiento. Pero es un buen texto para enseñar sobre cómo debe comportarse una persona que conoce a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y por último, veamos el propósito de aliento. El propósito de aliento, o también se lo conoce como el propósito de ánimo, este tiene el propósito de fortalecer. Este tiene el propósito de fortalecer y dar aliento al creyente en medio de la prueba y de la crisis de la vida personal.
Este tiene el propósito de fortalecer y dar aliento al creyente en medio de la prueba y crisis de la vida personal. Al igual que los otros propósitos generales, también tiene 4 características. ¿Cuáles son esas características? Veamos. Número 1, es aquel que coloca la grandeza y el poder de Dios. Es aquel que coloca la grandeza y el poder de Dios. Número 1. Es aquel que coloca la grandeza y el poder de Dios. Número 2. Es aquel que recuerda lo que Dios ha hecho en los tiempos del pasado. Es aquel que recuerda lo que Dios ha hecho en los tiempos del pasado. Número 3. Es aquel que advierte. Es aquel que advierte la realidad de la voluntad de Dios para actuar ahora. Es aquel que advierte la realidad de la voluntad de Dios para actuar ahora. Número 4. Es aquel que infunde ánimo. Es aquel que infunde ánimo en el cumplimiento de las promesas de Dios. Es aquel que infunde ánimo en el cumplimiento de las promesas de Dios. Y número 5, es aquel que ayuda a seguir adelante a pesar de las crisis de la vida. Es aquel que ayuda a seguir adelante a pesar de las crisis de la vida. Un buen ejemplo de este propósito general, de un texto que tiene este propósito general, lo vemos en Éxodo capítulo 14, versos 13 y 14, por favor. Éxodo capítulo número 14, versos 13 y 14. ¿Quién lo tiene? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¡Wow! Ese texto, hermano, tiene la intención de fortalecer a una persona, de dar aliento a una persona que esté atravesando una situación adversa. Entonces, si usted va a predicar y ve que ese auditorio tiene muchas necesidades y lo que necesita ese auditorio es aliento, entonces lo que usted va a hacer es predicar con ese propósito general para alentar a ese auditorio y que luego de su prédica, si había estado en el suelo, ese auditorio quede de pie y quede victorioso por la palabra del Señor. Otro más, Jeremías 31, 33. Jeremías 31, 33, por favor. ¿Quién no lee? Adelante. Mire, este es un texto también que infunde aliento a todo aquel que lo recibe, lo predica, que transmite aliento para aquel que está desanimado. Muy bien, hay una Biblia que se llama la Biblia de las Promesas, y en esa Biblia usted encuentra todas las citas bíblicas que tienen promesas, y siempre la promesa tiene el espíritu de infundir aliento. Muy bien, habiendo visto ya todos estos 6 propósitos, ahora sí, usted está listo para analizar su pericopa y ver si es que la pericopa o la base bíblica que usted ha escogido, en cuál de estos propósitos generales aplica. Tiene que pasarla por el filtro
porque en cada uno hay características. Usted dice, a ver, esta perícopa que yo tengo, ¿tendrá propósito general evangelístico? ¿Y cómo certifica si tiene esa característica evangelística? Es porque aquí hay al menos unos 5 requisitos que cumple, y si usted dice, no, este no tiene ni uno de estos, entonces no puede ser que sea evangelístico. Entonces luego examina el doctrinal, el devocional, la consagración, y luego usted mismo va a determinar a la luz de su texto y su contexto cuál es el propósito general. Eso no lo establece usted, lo establece su texto y su contexto, la Biblia misma. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces el estudiante tendrá que analizar su base bíblica a la luz de los 6 propósitos generales, que ya lo hemos analizado. Debe prestar mucha atención y comparar su base bíblica con cada uno de los propósitos. Ojo, puede ser muy común que algunos textos contengan características de 2 o más propósitos generales. Pero recuerden que si eso tiene su perícopa, usted tiene que considerar a quién le va a preguntar, cuál es su auditorio y también cuál es la necesidad sanitaria para que se incline y usted lo prepare de acuerdo a esa necesidad. Y se va a inclinar por ese objetivo general que más pesa. Si una base bíblica contiene la misma característica de 2 propósitos generales, puede sentirse tranquilo de elegir cualquiera de los 2 tomando como factor la ocasión en la que te va a predicar, la persona a quien va a predicarle y la necesidad. Y luego usted tiene que escribir su propósito general. Yo pasé delante al grupo, allí está todo lo que hemos estado compartiendo, resumido, y ahí está ya el trabajo que usted tiene que hacer. Hasta aquí entonces tenemos ya 2 elementos de la predicación revisados. Número 1, ¿cuál fue? El número 1, primer elemento, la base bíblica, conocido también como perícopa o como texto. Eso fue lo primero. Y lo segundo, el propósito general. Muy bien, ahora vamos entonces a entrar al número 3. ¿Cuál es el número 3? Propósito específico. Este es el tercer elemento que toda predicación, al momento que usted la prepara, debe tener. Número 1, toda predicación debe tener una base bíblica, conocido también como perícopa o como texto bíblico. Lo segundo que debe tener es un propósito general. Lo tercero que debe tener es un propósito específico. Yo tengo mi perícopa ya para mi predicación y la vamos a ir revisando, ¿verdad? Porque nos va a servir como ejemplo para las perícopas de ustedes. ¿Cuál es mi perícopa? Mi perícopa es Romanos capítulo 12, verso 12. Romanos 12, 12. ¿Qué dice este texto? Gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración. ¿Sí? A ver, léalo vuelta. Léalo vuelta. Gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración. Muy bien. Ese es mi perícopa. De esa perícopa yo voy a preparar mi predicación. Y la vamos a ir revisando. Ahora, esa es mi perícopa. Analicemos esa perícopa. Número 1. ¿Esa perícopa tiene una idea completa? ¿Sí o no? Muy bien. Entonces miren que la estamos filtrando. ¿Cuál es el segundo requisito que debe cumplir toda base bíblica? No, ¿cuál es el requisito que debe cumplir? Nosotros mismos hay una serie de requisitos. Número 1, tiene que tener una idea completa. Número 2, Necesidad. ¿qué más? Base bíblica. Tiene que tener una verdad inspirada.
¿Mi perícopa tiene verdad inspirada, sí o no? Sí, es una verdad inspirada. Allí no tiene ningún aspecto cultural influyente para el texto, no tiene una verdad inspirada. Tercero, ¿qué más tiene que tener? Tiene que tener lo suficiente para ser entregado. Y allí, si yo voy a predicar de eso, ¿ustedes creen que ese texto tiene suficiente para desarrollar una predicación? Sí, ¿verdad? Porque al menos ¿cuántos puntos yo puedo sacar de esa predicación? ¿Cuál es? ¿Gozosos? Muy bien. Ahora miren, estamos pasando por el punto de perícopa. ¿Qué otro requisito más? Muy bien, debe tener un significado claro para el que va a predicar. Para mí eso está más claro que el agua. Muy bien. Como yo no voy a predicar, su pericopa es otra. Y al final la suya yo no tengo, pero ni la más mínima idea. Ahora miren, entonces, ¿mi perícopa está bien o está mal? Está muy bien. Ahora, número 2, vamos nosotros a terminar. ¿Qué propósito general tiene esa perícopa? ¿Qué propósito general creen ustedes que tiene esa perícopa? Romanos 12. Aliento. ¿Perdón? De aliento. De aliento. ¿Por qué dice usted que tiene de aliento? Se gozoso en la esperanza. A ver, entonces tenemos nosotros que pasarlo por el tiempo, porque podemos decir mucho, pero ya tenemos nuestros puntos que nos van a ayudar a certificar qué propósito tiene esa perícopa. ¿Tendrá un propósito evangelístico mi perícopa? ¿Cuáles son los requisitos del evangelístico? Muy bien, ahora ese primer requisito yo creo que lo descalifica. Entonces evangelístico no es. Número 2, ¿será doctrinal? Pablo lo estará usando como para instruir, para enseñar doctrina. Yo no veo que eso sea doctrinal. Yo no veo que sea doctrinal. Número 3, ¿será devocional? Bueno, entonces, algo tiene de devocional. Algo tiene. Seguimos revisando. Consagración. Este texto está con la intención de animar a alguien para que sirva a Dios, para que se consagre a Dios. Yo no veo, porque aquí no menciona ningún don. Yo no veo nada de eso. Ético. ¿Tendrá el texto y el contexto la intención de instruirle a una persona cómo debe comportarse si es cristiano? Sí. Ah, ¿verdad? Claro, porque ¿cómo debes comportarte? Tú eres cristiano, tienes que tener gozo. ¿Qué más? Tienes que tener... Tienes que entender que vas a sufrir, es parte del cristianismo. Número 3. Y tienes que ser constante. Entonces, miren que el devocional me da uno solo porque intensifica a través de la oración. Pero el ético me da los 3. Entonces, yo me inclino de aliento, ¿no? Porque no tiene el propósito general de alentar. Entonces me inclino que mi propósito general de mi perícopa es sí, si yo soy cristiano tengo que estar gozoso. Si soy cristiano tengo que estar consciente de eso. Que no tengo que quejarme por eso. Si sufro, pero gloria a Dios, estoy sufriendo, aleluya. Ahora, ¿fue tan difícil encontrar el propósito general?
tienen que pasar únicamente por este filtro. Esa es la clave. Y luego determinar su propósito general. Entonces, yo tengo ya número 1, mi base bíblica. Número 2, tengo mi propósito general. Ya lo tengo establecido. Ahora ya en mi sermón, yo ya lo voy apuntando. Cuando estoy trabajando en mi sermón, tengo mi base bíblica, mi propósito general, me dice acá, propósito general, el ético, y busca normal. Ahora, esto es importante porque esto me va a ayudar para encontrar mi propósito específico, necesariamente. Por eso había que ponerle atención. Ahora, hasta aquí, si nosotros hacemos bien estos 3 primeros pasos, hermano, ya usted tiene casi un sermón preparado. Porque eso es importante. Propósito específico, vamos a centrarnos allí. Cualquier sermón que sea digno de un púlpito cristiano puede ser clasificado de acuerdo con los propósitos generales que anteriormente ya fueron discutidos, que hemos analizado. Pero si hablamos de un sermón bien estructurado, este demandará un propósito específico, además del propósito general. ¿Perdón? ¿Qué? ¿Por qué? No, es que eso no es para que lo apunte. Igual no le paso el archivo, eso no es para que lo apunte. Ya mismo, ya vamos a poner atención y allí la idea es cachar bien esta parte para... Yo paso igual el archivo. Ahora, hermanos, mire, autores, yo le pasé el día 2 libros al grupo. Uno de los libros más utilizados dentro del ámbito de la predicación bíblica es el libro de la predicación eficaz de James Craig, yo le paso el sermón eficaz. Y otro es el de Martínez. ¿Qué dice James Craig? James Craig dice que el propósito específico debe preparárselo, pero únicamente para llenar un vacío, pero que el propósito específico nunca debe ser mencionado al auditorio. Yo pensaba igual, porque uno de mis bases para aprender algo de predicación, no soy un experto, pero para aprender algo, fue el libro de James Craig. Cuando a mí me enseñaron homilética en el seminario bíblico, hermano, el maestro, la verdad que me quedó difícil, porque no me enseñó a estructurar un sermón. No me enseñó. Y a mí me ha costado mucho investigar, meterme para ir aprendiendo un poquito de lo que los grandes expertos recomiendan dentro de la predicación. James Craig dice entonces que el propósito específico se lo prepara, pero que nunca debe mencionar. Yo aprendí ahora poco que toda parte del sermón se lo prepara, pero que si no se lo comparte con el auditorio sería por gusto prepararlo. Por ende, el propósito específico debe ser compartido con el auditorio, pero debe participárselo sin mencionar, este es mi objetivo específico, o este es mi objetivo general. No, pero hay que participarlo, pero que pase desapercibido, pero hay que hacerlo. Los grandes expertos dicen que el propósito específico se lo debe mencionar y utilizar en un sermón, pero no como una parte, sino únicamente se lo puede introducir al momento que el predicador ora. ¿Cuántos de aquí hemos predicado? Generalmente, ¿qué hacemos cuando usted comienza a predicar? ¿Qué es lo que generalmente se hace? Al iniciarse. Muy bien, se ora. Dice, vamos hoy a reflexionar sobre esta base bíblica. Y luego lee la porción bíblica y se ora. Se dice que cuando se ora, a veces queremos mostrar, en cierta manera, la gran espiritualidad que tenemos. Y usamos oraciones que como que toquen, a la final buscamos tocar el corazón del auditor. Y se dice que dentro de la oración inicial hay al menos unas 4 o 5 tipos de oración. Por ejemplo, se dice que está la oración de Juan el Bautista. ¿Cuál es la oración de Juan el Bautista? Yo voy a predicar. Hermanos, me invito hoy a ir a la palabra, por favor acompáñenme en la Epístola de los Romanos, capítulo 12, verso 12.
Leo el texto. Acompáñenme a levantar una palabra de oración. Y voy a hacer la oración de cuando lo pido. Señor, te pido en esta tarde o esta noche o esta mañana que yo mengue, Señor, y que tú crezcas, Señor. Esa es la oración de cuando lo pido. Ahora, ¿eso está bien o está mal? Orarlo en el delante del público. Sí. Señor, me hago a un lado para que tú hables a través de mí. Que yo mengue para que tú crezcas. ¿Eso está bien o está mal? En intimidad. No hay ningún problema. Porque la oración también es fundamental. Y si no lo hace, al menos yo predicando. Claro, o sea, eso le iba a decir. Lo hace. Sí, generalmente es por costumbre que todo predicador ora después de leer la porción bíblica. Yo tampoco lo hago. Yo únicamente digo que el Señor añada bendición a su palabra. Pero la gran mayoría de predicadores, usted ve a cualquier predicador y la gran mayoría, después que leyó el texto, ora. Número 1, la oración de Juan. Hay otros que hacen la oración de Isaías. ¿Cuál es la oración de Isaías? Señor, que esta noche tú pases carbón encendido por mis labios para hablarle a estos incircuncisos. La oración de Isaías. Ahora, ¿está bien o eso está mal? Está bien porque está utilizando una oración que está en la Biblia, Isaías capítulo 6. Otros utilizan la oración de Elías. Señor, que a través de este mensaje mande fuego del cielo, que queme toda baraja. Eso está bien. Otros hacen la oración de Moisés. Señor, haz resplandecer mi rostro al momento que yo estoy predicando tu palabra. Y estaría bien. Pero no tenemos. Todas estas. ¿Usted ha debido decir que alguien que habla de una predicación, verdad? Sí, generalmente todos los predicadores oran después de leer el texto bíblico. Yo no quise por O gracia. sea, pero no utilizamos Con gracia. pero con gracia, pero así. Bueno, pero son un tipo de oraciones que se pueden utilizar, pero que en realidad a la luz de la homilética estaría mal. ¿Sabe por qué? ¿Qué notaron ustedes en estos 4 tipos de oraciones? O sea, eso de que haga resplandecer mi rostro, o sea, también es algo como que, o sea, decirlo delante de la gente. No creo que sea él. Pero no, se lo utilizan, ¿no? Porque es lo que pasó con Moisés. Yo creo que todas esas cosas, pues la intimidad estaría muy bien. O sea, Porque no tengo inseguridad en él. Ok, ¿qué más? Ahora, meditemos. ¿Qué fue o en qué estuvo centrada la oración del Señor? ¿Cuál fue la centralidad? En el predicador. Y el sermón, hermano, no puede girar en base al predicador. Porque el predicador no es el que va a ser ministrado. El que va a ser ministrado, ¿quién debe ser? O sea, está bien orar, pero no en No de esa manera. Y vamos nosotros a preparar nuestro objetivo específico para que ese objetivo específico sea la oración que utilicemos cuando vamos a predicar. Ahí está siendo utilizada y mencionada su propósito específico sin que la gente lo sepa. resplandecer tu palabra sobre nosotros, según una oración que se involucra a toda la gente. Ah, ya es diferente, ¿verdad? Pero no, generalmente, hermano, todas ellas están con yo, digo yo. mire, esto lo aprendí cuando estaba estudiando algo homilética. Y se dice que los predicadores, cuando recién comienzan a predicar, su sermón, todo su sermón, gira en base a sí mismo. Ay, ¿qué voy a decir? Señor, qué nervioso que estoy. Todo me tiembla. Entonces, ¿en qué está centrada su mensaje? En él. Predicador. Y eso que dice pastor, Dios me dio ¿qué te predico a tu pueblo? Y Dios me dio esta palabra hoy día, dice Dios. Cuando ya tenía pronosticado que ya venía dicho hace 2 semanas, 15 días, que le tocaba predicar. Pero el predicador dice, justamente, pues hay gente que predica y dice, justo hoy día me dio esta palabra. Pudiera ser, no se puede Pero tratar. no todo siempre, Pero además decirlo, a no ser que sea algo que usted sabe que Dios le dio y que eso va a causar una revolución, pudiera ser, pero con ese propósito. Pero si únicamente lo hace para figuretear, hermano. O sea, digo, el Espíritu sí siempre está confirmando, ¿no? Además, es frecuente que cuando dice frecuentemente la misma persona que predica. Sí, ha solido ocurrir. A mí
predicación ahora ya no está centrado en el predicador, sino que está centrado en su auditor. Ay, pero si ahí, hermano, que sabe la Biblia, ¿cómo voy a predicar? ¿Y qué voy a decir? Porque el hermano todo lo está pidiendo, lo cuestiona. O sea, sí. Por ponerlo un ejemplo. Ahí está Luis. Ahí está Luis, si es un teólogo ese varón, no, y yo qué voy a decir. Hago pedazos ayer. Hermano, mire, yo le voy a compartir una experiencia. Hace unos meses atrás, yo creo que fue por el mes de junio, julio, por ahí, hubo relevo de cambio de director representante. Entonces, hicieron un culto de acción de gracias En el en seminario. Unidad de Grupo. Y se va. Sí, y se va. Cambio Entonces, de director. claro, ya cumplió los 5 años y ya no seguía el mismo director, entonces hubo un relevo. Y organizaron un culto de acción de gracias por los años de servicio que había tenido el pastor Fernando García. Y me llama a mí la coordinación académica y me dice, pastor, ayúdenos para que usted predique. Yo pensé que iban a estar los malos estudiantes, los maestros. Y dije, está bien, gracias por tomar mi consideración. Voy a preparar el mensaje. Me puse a orar. Me dice, a ver, el sermón tiene que ir basado en eso. Y cuando yo estaba orando, yo sentí que había algunas cosas que estaban ocurriendo y comentarios que estaban emitiendo en contra del director que estaba saliendo. Pero yo no puedo usar el púlpito para imponer a nadie ni atacar a nadie. Yo creo que sí, que ya lo he compartido acá. Entonces yo comencé a orar y decía, Señor, ¿qué palabra puedo dar? No me centré en el auditorio, ni tampoco en mí, porque dije yo, realmente no sé por qué a mí me llamaron, porque hay otros allí que pueden tranquilamente explicar, pero me llamaron a mí, gloria a Dios, yo lo explico. Pero mi sermón no estaba centrado ni en mí, ni tampoco en mi auditorio, sino que mi sermón se centró en el mensaje. ¿Cuál era el mensaje que quería transmitir? Y eso es lo tercero. Entonces, cuando el predicador así comienza a predicar, todo su sermón va a estar centrado en el predicador, en mí. ¿Qué voy a hablar? ¿Cómo voy a hablar? ¿Qué dirán de mí? Bueno, todo se centra en mí. ¿Qué nervios que tengo? Pero a medida que va avanzando, ya no piensa uno en uno mismo, sino quién va a estar ahí escuchando. Número 3, ya cuando el predicador es un poco más maduro, ya no piensa ni en sí mismo ni en su auditorio, sino que piensa en la palabra. ¿Qué voy a predicar? Yo me centré en eso. Cuando llego el día sábado, yo fui temprano y estaba ya llegando, todo a organizar. Los que iban a cantar no llegaron porque venían de la charla y tuvimos que buscar el de otros. Como yo algo conozco allí los que estaban allí, está el pastor Raúl. Y yo le digo, pastor Raúl, ¿nos puede ayudar a tocar? Porque él toda instrumento. Y bueno, y armamos ahí un grupo musical a Monet. Cuando hermano ese auditorio se llenó, llenecito. Estaban todas las autoridades del distrito, estaban las autoridades nacionales, estaba el pastor Francisco Loor y pastores de peso allí. Yo vi el auditorio y me temblaron las piernas, porque a ellos yo me había visto. Este cholito va a predicar de todo ellos. Si ellos son los padres de los predicadores también. Ellos son yo no soy ni como la garrapata ni el elefante. Pero como mi sermón no estaba centrado ni en mí, ni en mi auditorio, sino en lo que iba a predicar, yo dije, no voy a predicar lo que Dios me dio, y lo voy a hacer con tanta convicción que se me dio en el corazón. ¿Por qué, hermano? Porque yo no me veía ni a mí, ni mi auditorio, sino la palabra que ya Dios me dio. Y cuando me llamaron, yo salí ahí, ese cholito ahí, y me paré al frente y comencé a predicar. Hermano, fue un momento tan glorioso que todos los pastores cuando terminé se me acercaron. Hasta el mismo Francisco Loor, el mismo Israel Loor, me dijo, pastor, gracias, qué bueno. No le pusieron como director del Cebado. Entonces, hermano,
no centremos nunca nuestra predicación en nosotros, ni en el auditorio. Hay que considerarlo, sí, pero el sermón debe estar centrado en su base. Pero usted está ya hablando de ciertos niveles de tiempo, o sea, que de madurez Claro. en la predicación. Pero No, o sea, yo no veo que nosotros no tenemos un nivel muy bajo, pero ciertamente usted los nombró los niveles de tiempo, el grado de madurez. sí, pero a mí no me enseñaron eso que yo le estoy enseñando. No, sí, Esa es la diferencia. Sí. Eso lo aprendí a la brava y me di cuenta que es verdad, pero lo estoy diciendo para que no cometamos ese error, para que nuestra predicación nunca se centre ni en nosotros, ni únicamente en nuestro auditorio, sino en la seguridad que Dios tiene esa palabra y que usted va a predicar lo que Dios le dio y lo que usted crea. Punto. Así esté allí el mismo apóstol Pablo, pero usted está seguro que esa palabra le dio Dios, compártala y compártala sin temor, porque seguro que Dios va a ministrar, de seguro. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, hermanos, existe una fórmula, y aquí vamos a aplicar algo de las inteligencias múltiples, que hablamos de los dones que da el Padre, y a los que les gusta mucho la matemática. Se dice que usted en ningún libro de homilética va a encontrar fórmulas para poder enseñar a encontrar el propósito específico de un sermón. Yo tuve la bendición de tener un maestro que él tuvo un estudiante cubano, y que ese estudiante cubano, hermano, cuando le hablaba de homilética, le digo: profesor, no entiendo ni papa lo que usted hace. Y él dijo: uno tiene que buscar la forma, el maestro debe enseñar, pero al entendimiento de los niños. No debe enseñar utilizando su terminología técnica y decir: no, yo sé. No, siempre enseñemos de acuerdo a la mentalidad del estudiante. Y si es que alguno de los estudiantes no capta, la culpa no es de usted. La culpa es de él. Porque yo tengo que buscar una forma, una estrategia de hacerme entender. Por eso, ser maestro, hermano, es una bendición, pero también una gran responsabilidad. Estuve en un curso no hace mucho de Procepa y tomé enseñanzas vía online con un pastor americano. Yo escuché, hermano, eso me hizo pedazo. Y yo, cada conferencia que tenía, me quedaba así. Qué terrible. Él decía: no, si es que el estudiante no aprendió, la culpa no es de él. Porque lo que siempre hacemos los maestros es excusarnos. No, si es burro, por eso no entiende. No, no es burro, sino que tal vez uno no está enseñando. Porque todos tenemos una capacidad de aprendizaje, todos. Y eso recomiendo a los maestros. Si los niños no aprenden, no es porque ellos no entienden, sino porque nosotros debemos cambiar. Mi hermano Rolf, algo, levanta su manito. Sí, hay muchos recursos que podemos usar. Entonces, vamos a usar, hermano, una simple fórmula para entender mucho mejor y trabajar sencillo este apartado. ¿Cuál fórmula vamos a usar? Número 1. Lo que se llama APG. APG. Eso es la primera fórmula. APG. Número 2. Más, perdón, aquí sería más. Más. PP. Más. APG más PP más BCP. Eso es capital, ¿verdad? BC. APG más PP más BCP. Entonces, ¿qué significan estas siglas? Que nosotros ya las hemos visto. Número 1, aplicación del propósito general. Aplicación del propósito general, APG. ¿Por qué? Porque toda
bíblica debe tener un propósito general, el APG. El PP, las personas a quien se le va a predicar. El PP, las personas a quien se le va a predicar. Y por último, el BCP, que esto tiene referencia con la verdad central del pasaje. Verdad central del pasaje. Entonces, para obtener el objetivo específico para mi predicación, lo que voy a hacer es ir sumando esto que está a través de fórmula y el resultado que voy a obtener es el objetivo específico. Entonces, hasta ahí estamos. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces, vamos a ir desmenuzando esto de una manera bastante específica. Dijimos que todo predicador inicia después de haber dado lectura a su perícopa con una oración y que en la oración muchas veces la oración se centra en la persona, en el predicador, pero la idea es que cuando se ore se aproveche para que la oración de introducción a su sermón no se esté centrado en uno mismo, sino que esté centrado en el auditorio, en la congregación, en los que van a recibir ese mensaje de parte del Señor. El hermano Cristian decía algo muy importante y creo que en eso radica mucho esta parte. Nosotros debemos entender, hermanos, que Dios nos enseña a lo largo y ancho de su palabra dos tipos de oración. Número uno, la oración privada y número dos, la oración pública. Desde el inicio Dios lo estableció así. Cuando Dios le dijo a Moisés que edificara el tabernáculo, la Biblia enseña que Moisés levantó dos tabernáculos. El primero, un tabernáculo temporal, que lo levantó fuera del campamento. Y allí entraba Moisés y dice que Dios hablaba con Moisés cara a cara. Eso era una oración privada. Todos nosotros debemos tener un tabernáculo privado, donde usted ora privado a Dios. Eso, ahí donde le llora, ahí donde le hace el berrinche, ahí donde se queja, ahí donde le dice de todo al Señor. Es una oración privada. Pero lo otro es la oración en público. Anteriormente Moisés levantó el tabernáculo de Moisés, que se llamó así, y dice que allí acudía todo el pueblo y que ese tabernáculo estaba en el centro del campamento. Todo el pueblo iba ahí y dice que Dios le hablaba a todas las personas. Jesús también habló de eso. Muchas veces cuando nosotros predicamos estos tipos de oración que mencioné hace un momento, la oración de Juan, la oración de Isaías, no es que está mal, pero son oraciones egocéntricas. Lo único que hacen en ese momento es alimentar el ego espiritual. Y que está perdiendo una gran oportunidad, porque su misión ahí no es hablar de usted, hablar de la palabra para edificar a un auditorio. Y ese propósito debe cumplirse. Por ende, cuando se va a predicar, se debe utilizar esta parte del propósito específico para bendecir a través de una oración al auditorio, que Dios se mueva allí. ¿Los fariseos oraban o no oraban? Sí. ¿Pero cuál era su problema? Oraban en público. Oraban en público y en privado. En las plazas, Y hemos hablado mucho de eso. Dice, no sean como los hipócritas, que ellos aman el orar de pie en la sinagoga para ser vistos por los demás. Y ciertamente era eso. Entonces el asunto es que cuando nosotros oremos en público, nuestra oración va a ser no se va a centrar en uno mismo. Cuando estamos en los aires libres, pastor, para dar emiso en aire libre, ¿cómo deberíamos orar? Deberíamos orar por las necesidades que existen en ese mundo. Señor, pedimos que hoy a través de tu palabra llegues a los corazones la necesidad de tu vida, que salve de las almas.
son principios que no cambian, pero cómo se debe hacer eso sí debe cambiar. Entonces, cuando uno ora en privado, su oración es diferente. Cuando ora en público, no es que esté mal, sino que debe orar diferente. Claro, debería ser así. Es un principio, necesariamente. Pero una base para orar en público, o sea, algunos tips que usted nos pueda dar. Hay muchas oraciones en la Biblia. La oración que hizo Moisés por el pueblo, la oración que hizo Josías, la oración que hizo el primer mártir, ¿cómo se llamó? Esteban. Usted ve la oración que hizo Esteban, hasta el sermón que dio Esteban. El apóstol Pedro hizo muchas veces oraciones públicas. José hizo dos tabernáculos. El primero fue el tabernáculo de Moisés, donde se acercaba el pueblo. El segundo, Sí, ese le llamó tabernáculo de reunión, el segundo se llamó tabernáculo de Moisés. el primero era el tabernáculo de reunión. Sí. Y lo menciona en Éxodo 33. Ok. Ahora, hermanos, vamos entonces a despejar la primera fórmula. APG. Ya dijimos que APG significa aplicación del propósito general. Es imposible formular el propósito específico sin antes extraer el propósito general del sermón. Una vez más, es imposible elaborar el propósito específico sin antes establecer el propósito general. Sí. Sin antes extraer el propósito general del sermón. Entonces vamos a ir trabajando con lo que nosotros ya tenemos. Y vamos a usar entonces mi pericopa para ir usándola esa como referencia. ¿Cuál es mi pericopa? Romanos 12:12. Este ya es mi mi base bíblica. Lo siguiente que yo saqué después de mi base bíblica, mi pericopa, ya certificamos que está muy bien esta base bíblica, fue el propósito general. ¿Cuál es el propósito general de esta base bíblica? El ético. Entonces, acá tengo mi APG, es ético. ¿Y qué propósito tiene? Norma. Por eso dije que estos verbos son muy importantes porque nos van a servir para llegar a obtener también nuestro objetivo específico. Aquí no estamos inventando nada, estamos usando lo que ya hemos trabajado. Base bíblica, mi propósito general, que es mi APG, y ya hemos determinado que es ético, y que este propósito ético tiene entonces la intención de normar la vida, normar las acciones de un creyente. Entonces hasta ahí tenemos. Ahora vamos a establecer el PP. ¿Qué significa PP? Personas a predicar. ¿A quién le predicaríamos este sermón? Usted tiene un auditorio diferente, ya eso lo hemos establecido, ¿verdad? Tiene niños, tiene jóvenes, tiene adultos, tiene adultos mayores, tiene mujeres, tiene varones. Eso lo vimos en la primera clase, ¿sí o no? ¿O estamos inventando eso? No, lo vimos. Entonces, ¿a quién usted le predicaría? Y eso es lo de menos, depende de quién le va a predicar, a qué auditorio. ¿A quién le predicaría esto? Yo le predicaría a jóvenes. Jóvenes. Ese sería mi público, las personas a quien yo le voy a predicar. Entonces aquí ya tenemos dos fórmulas despejadas, mi APG y mi PP. Ahora lo siguiente que vamos a determinar es el BCP. ¿Qué significa el BCP? El BCP es la verdad central del pasaje.
Entonces, el pasaje que yo tomé, que es mi base bíblica, tiene una verdad central. Todos los pasajes tienen verdades centrales. Y eso se lo conoce como idea exegética en algunos casos, o también se lo puede conocer como una verdad central. Entonces, leamos el texto otra vez, Romanos 12:2, y determinemos cuál sería la verdad central de ese pasaje. ¿Cuál sería la verdad central que tenga ese pasaje? La verdad central. Ajá. Recordemos que mi propósito es energético. Entonces ya aquí tengo una buena parte, normal. ¿Pero qué va a normar? La verdad central. ¿Sí? A ver, leamos otra vez el texto. Dice, gozosos en esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en oración. Muy bien. Aquí entonces habla de características que el cristiano debe tener y que estas características deben primar, estas características dejarse notar en el creyente. ¿Cómo debe actuar en momentos determinados de la vida? Entonces, la verdad central de este pasaje pudiera ser que cuando usted va a predicarle, usted quiere recordarle. Porque no es que le va a decir, no lo va a establecer, ya eso está establecido en la Biblia. Entonces, quiere recordarle que como un cristiano diligente, un buen cristiano, debe actuar como lo que dice. ¿Cómo debe actuar un buen cristiano? Debe actuar de una forma gozosa. Debe actuar aceptando que va a tener sufrimiento. Y debe actuar que debe tener perseverancia en la oración. Entonces, la verdad central del pasaje gira en ese entorno. Y allí se dice que para trabajar esta verdad central, uno puede ir estableciendo oraciones a manera de letanía. ¿Qué es una letanía? Una letanía es una repetición. Entonces, una repetición que uno hace a través de una oración. Generalmente en el catolicismo romano lo que se utiliza son letanías. Y hay algo establecido lo que hace la persona es ir leyendo. Entonces, nosotros podemos ir estableciendo esa verdad central a través de una letanía. Teniendo este primer punto, el APG, el PP, tenemos que escribir entonces el BCP, la verdad central del pasaje, para unir estas tres partes y establecer el objetivo específico. Entonces trabajemos a manera de letanía. Voy a borrar por acá una parte de acá. Tenemos el APP, tenemos el PP y tenemos el BCP. Entonces el APG ya hemos determinado que es normal, es ético, tiene la intención de normal. El PP, el auditorio, es jóvenes. Y el BCP, la verdad central del pasaje, y la verdad central del pasaje giraría entonces recordar ¿a quiénes le va a predicar? Los jóvenes. ¿De qué lugar? Al lugar donde usted está predicando, pudiera ser del centro, la instalación familiar, Elohim. ¿Cómo deben comportarse en su diario vivir, por ejemplo? Estos tres elementos
usted lo va a utilizar entonces para establecer lo que es el propósito específico. ¿Cómo lo va a hacer? Únicamente uniendo. Y esa unión de estos tres elementos lo va a usar como una oración al momento en que va a introducir su predicación. ¿Cómo se lo hace? Cuando usted comienza a orar, ya lo tiene establecido, dice: Señor, en esta noche te pedimos que usted, a través de este mensaje, ayude a normar la conducta de los jóvenes del Centro de Restauración Familiar Elohim para que se comporten en toda su manera de vivir como verdaderos. Eso que acabó de recitar a manera de letanía lo apunta y lo desarrolla, porque ese sería su propósito principal. ¿Cuál va a ser el propósito principal? Enseñarle a los jóvenes, o recordarle a los jóvenes cuál es o cómo debe ser su forma de comportar, o su norma para comportarse en su diario vivir a través de esos tres principios que usted le va a compartir a través de sus vidas. Su oración cambió, porque no es la misma que generalmente se hace. No está pensando en usted, está pensando en su auditorio y está declarando a través de una oración que el propósito por el cual usted va a predicar no es para que lo vean a usted, no es para que vean que usted es buen predicador, sino porque éticamente quiere que esa palabra norme la conducta de ese que le va a predicar. Y hacia allá apunta. Usted, ese es su objetivo, no se va a desviar para ningún lado y lo está utilizando al momento que comienza su predicación. Usted lo apunta en su cuaderno de apuntes, lo deja establecido, pero ya como lo domina, cuando usted va a predicar no necesita ni verlo, sino leer, sino únicamente orarlo al momento que comienza su proceso. ¿Estamos de acuerdo? Si ve que es sencillo. Entonces lo que tiene que ir únicamente es estableciendo esta fórmula que ya se la ha trabajado. El APG necesariamente ya debe haber determinado cuál es el propósito general de su sermón, que eso ya lo trabajó en el segundo punto. El auditorio ya debe tenerlo definido, a quién le va a predicar, si es a mujeres, ancianos o a jóvenes. Y la verdad central del pasaje, lo que el texto contiene y que le van a ayudar a usted para, habiendo identificado estas dos primeras partes, ir directo, como dice el dermatólogo, directo. No se ha inventado nada, únicamente hemos seguido los parámetros que la homilética bíblica recomienda. ¿Alguna pregunta respecto a esto? El PP es el uno que va a identificar a quién se le va a predicar. Sí, eso lo determina el predicador, quién le va a predicar. Pero si es público general, ahí se puede que es el público general. Si allá, entonces ya no utiliza la palabra joven, Por eso. sino que puede utilizar sinónimos. Si ya ve que todo público, Señor, que este mensaje ayude a normar la conducta de este auditorio. Por eso, uno puede coger con el público general. En el momento de uno. sí, porque un predicador, el que sabe a quién le va a predicar. Entonces, por eso es la letanía, ¿no? Porque usted va a acomodar de acuerdo a su auditorio, de acuerdo a su objetivo general y de acuerdo a la verdad central de su pasaje. Esos tres elementos son los que se unen para determinar el objetivo específico. Aprendieron preguntas. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, yo puedo, digamos, puedo coger un tema, ¿no? ¿Verdad? Digamos un versículo. Y ahí, de acuerdo al versículo, yo puedo poner delante el texto y el contexto después. En la prédica, digamos, como ya tengo que ir preparado todo una sola, desde el principio hasta el final. Ya no va a mencionar eso porque ya lo terminaste en tu pericopa. Recordemos que la pericopa tiene que tener la idea completa. Porque si es que eso no lo determinaste al momento de preparar tu predicación, es como que recién lo vas a buscar cuando estás predicando. Pero ya cuando tú lo preparaste, tú sabes cuál es la verdad central del pasaje porque examinaste los textos y los contextos. Basta con un solo versículo que diga.
estamos trabajando únicamente con su perico. Posteriormente, ya en las otras partes del sermón, usted podrá ir mencionando o argumentando con más textos, pero hasta aquí